Hola, buenas noches, ¿cómo están? Voy a continuar un poco esta charla súper interesante sobre la intervención de espacios con la luz. Me presento primeramente, yo soy Pompeya Gareca, soy comunicadora audiovisual, productora y VJ. Eh, bueno, Inicié mi carrera aquí en Chile estudiando comunicación audiovisual, después estuve un tiempo viviendo también en España, donde pude estudiar artes visuales y multimedia y introducirme en este mundo fascinante que ya Marco les ha ido mostrando, ¿no? Que es el de las visuales, el mapping, los inventos. Eh, yo pertenezco a un mundo que viene más del lado publicitario. Trabajo tanto para festivales como para artistas de música. Les cuento un poco, mi área de producción está más ligada al... Mi área de producción está más ligada al entretenimiento. Yo trabajo creando contenido y shows para eventos de marcas, por ejemplo, o de cosas así. Entonces les voy mostrando aquí un poco, como ustedes ven, grandes eventos. Yo trabajo con el factor sorpresa, ¿no? No soy, somos un equipo gigante de gente, obviamente, entre técnicos, realizadores, la gente que está ahí, y nosotros que le ponemos siempre todo el color, como se dice en Chile. Hay un par de cosas que he hecho. En la música he trabajado también últimamente con Paloma Mami, donde hicimos un mapeo sobre su cuerpo en uno de los shows, que estuvo bastante entretenido. Y en mi mundo más personal, digamos, y de laboratorio, tengo este proyecto que se llama Waralab, donde trabajamos con iluminación programada. Nosotros partimos con un show así que era un traje que tiene matrices LED y que tenía estas figuras que eran mapeables, ¿no? Entonces trabajamos con mapping y control de luces. Antes me encontraba yo controlando las luces junto con otro colega. Como ven, trabajamos también un traje especial para el espectáculo. Todo esto se trabaja con Arduino, MadMapper, Resolum y Entec, ¿no? Son prácticamente las herramientas que utilizamos. Y este show que ustedes ven aquí derivó más adelante en esto. Ahora ya no tenemos visuales, decidimos sacar del todo esta escenografía que teníamos y antes de la pandemia ya habíamos pensado en utilizar máscaras, ¿no? Estas son matrices LED donde nosotros proyectamos las visuales en nuestras matrices LED, así como frases, ¿no? Ahí ven que hay letras, bueno, nuestro nombre pasa por ahí, que es Waralap. Wara significa en guaraní zorro, así que decidimos ponernos así, el nombre de un animal. Entonces, este proyecto es donde yo más me desenvuelvo, ¿no? Artísticamente y técnicamente. También el camino me ha dado la oportunidad de hacer varios talleres, justamente de estas cosas ligadas con la iluminación, pero desde el punto de vista de que tú aprendas desde cero a controlar las luces, ¿no? No es teórico, son talleres bastante prácticos. Hicimos uno, de hecho, en Mustakis hace poco con los chicos, perdón, el año pasado en realidad, con Marco, que estuvo bastante bueno, ¿no? Ahora voy a entrar un poco ya en el tema, les dejo de hablar de mí y vamos a continuar un poco con algo bastante entretenido de lo que vamos a hablar ahora. Es cómo este fenómeno de la luz y del espacio ha sido trabajado por diferentes artistas y de maneras muy inteligentes e increíbles. El primer punto del que vamos a hablar ahora es de la percepción de la luz y el color, conceptos que debemos manejar si es que queremos introducirnos en este mundo. Después vamos a hablar de intervención del espacio a través de la luz. Como tercer punto hablaremos de la intervención del espacio a través de las sombras. Y por último vamos a dejarles un desafío que es algo que seguramente les va a parecer bastante entretenido. Pero para eso necesitamos pasar por todos estos conceptos que, bueno, a los que les pido pongan atención. Para esto vamos a hablar de percepción de la luz invocando a nuestro amigo Isaac Newton y su tratado sobre óptica. Como verán aquí,
seguramente han visto este símbolo o este signo en algunos lugares, ¿no? Bueno, este es el experimento que desarrolló Isaac Newton para explicar cómo la luz, al chocar con un objeto, como en este caso era un prisma, que ven aquí que lo tiene en su mano, se descomponía y ahí podían aparecer los colores, ¿no? Entonces, ¿qué son los colores? ¿Por qué los colores existen? Aquí, si bajamos este gráfico, vemos unas ondas, ¿no? Entonces, los colores lo que son ondas electromagnéticas y su color o su característica se define según la onda que este emite, la fuerza con la que transita un fotón de la luz. Entonces vemos que, por ejemplo, los violetas y los azules tienen una onda mucho más continua que, por ejemplo, los verdes o los amarillos, y ya los rojos, que es una onda mucho más distendida, ¿no? Entonces, Newton empieza a estudiar el comportamiento de la luz que él llama visible. Para que tengamos una idea de cuán rápido viaja la luz viaja cerca de 300.000 millones de kilómetros por segundo, o sea, increíblemente rápido, ¿no? Entonces, gracias a este experimento que hace Newton, llegamos a deducir, o se llega después a descubrir con estudios posteriores, que en nuestro ojo, nuestra retina, tiene fotorreceptores, tiene una pared de fotorreceptores, donde están los conos que que perciben los colores, como que ustedes ven aquí, azul, rojo y verde. Es decir, que gracias a estos conos nosotros podemos llegar a observar estos colores. Ahora, avancemos un poco por aquí y veamos. El humano tiene esta visión tricromática, ¿no? Podemos ver los azules, los verdes y los rojos y los colores derivados de estos que se van combinando. Las abejitas, por otro lado, tienen visión tetracromática. Entonces, ellas tienen un color más que ven, que es el ultravioleta. Nuestras mascotitas, los perros o los gatitos, por ejemplo, ellos no pueden ver el rojo. Sí tienen visión para el azul y el verde, pero el rojo y el rosado son colores que no distinguen. Y nuestra amiga mantis religiosa, que se ve por aquí, ella sí que la pasa bien, ¿no? Porque realmente tiene 12 tipos de fotorreceptores y realmente puede ver diferentes tipos de colores. O sea, la visión de la mantis religiosa se traduce un poco en esto, ¿no? Mayor recepción. Quizás con la evolución del tiempo, los humanos también podamos ver más colores, quizás, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, entonces, gracias a eso, a este concepto, y gracias a nuestra retina y nuestros conos, es que aparece el concepto de colores primarios, ¿no? Que son el rojo, el verde y el azul. Y los demás colores son los colores secundarios que devienen de estos colores. Entonces, aquí vemos dos ejemplos, ¿no? De colores primarios. En el caso de la luz, hablamos de una síntesis aditiva. ¿Qué quiere decir? Que así como Newton nos dice que el rayo de luz se descomponía y podían aparecer ahí los colores, bueno, cuando todos estos colores se juntan, pues vuelven a ser blanco. En el caso, por ejemplo, de los pigmentos, hablamos de una síntesis sustractiva. O sea, quiere decir que si usaríamos, por ejemplo, en el caso de la imprenta, las siglas para los colores son cian, magenta y amarillo. En este caso, ¿qué quiere decir? Si ponemos a pensarnos en lo que son las imprentas y los pigmentos, no va a dar blanco la unión de todos estos colores, va a llegar a dar negro, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, por si alguna vez ustedes ven estas siglas, ¿no? Vienen de eso. Entonces, el RGB, el famoso RGB, las siglas en inglés, Red, Blue, Green, y son las más conocidas y usadas. Después de esto, se llega a crear el círculo cromático. El círculo cromático es la representación de cómo los colores van evolucionando y mezclándose. O sea, el verde con el rojo nos da un amarillo, el rojo con el azul dan estas gamas de violetas, por ejemplo, y así se crea el círculo cromático como uso de referencia para trabajar con los colores.
Y de aquí aparece lo que se llama la armonía cromática, que se utiliza ya para cosas, por ejemplo, o para fines de trabajo eh, más de decidir qué es lo que se quiere transmitir, por ejemplo, con los colores, ¿no? Más allá también de una estética, de que se vea bien o no, se busca también de que los colores transmitan sensaciones. Entonces aquí, por eso le llaman la armonía cromática, existen muchos tipos de posibilidades de combinación. Por ejemplo, la armonía monocromática, que es agarrar un solo color y trabajar con diferentes tonalidades. O por ejemplo, colores complementarios, que si vemos la rosa cromática, son combinables al ser complementarios, o sea, opuestos, digamos, en este caso. Los colores análogos, que son los colores que vendrían en un abanico continuo de degradés, por ejemplo, o esta también, que es otra opción, que es la triada, ¿no? Entonces, más o menos esta es la lógica de cómo se trabaja dentro del mundo del arte y de la dirección de arte en cuanto a los colores. ¿Para qué, dirán ustedes? Bueno, justamente para enfatizar escenas, enfatizar ideas, enfatizar el mensaje que queremos dar. En este caso, por ejemplo, vemos esta paleta de colores que se utilizó en la película El Guasón y esta otra paleta de colores que se utilizó para decorar una habitación. Como ven aquí, se trabajó más o menos un degradé de colores para que todo el centro de atención quedara en la cara del personaje, que además tiene una cara blanca, ¿no? Entonces, obviamente, querían mucho marcar su rostro más que cualquier otra cosa del ambiente. Entonces, para este tipo de cosas es que se utilizan la rosa cromática y la armonía cromática, ¿no? Ahora vamos a entrar un poco de lleno a lo que nos concierne como tema, que es la intervención del espacio a través de la luz. Les voy a pedir que miren por favor esta fotografía y que me digan ustedes si se trata de un lugar real, si creen que es un fotomontaje, eh, si creen que es, no sé, una pintura. Tómense su tiempo para observar y ver qué les parece. Si quieren me comentan y después ahí conversamos un poquito. Bueno, esa obra corresponde a un artista que se llama James Turrell. Él es estadounidense y trabaja la luz como un elemento que es parte del espacio. Esta obra está hecha con luz, prácticamente. La habitación, si apagáramos la luz, la habitación quedaría probablemente en blanco. Entonces, este artista lo que hace es darle una nueva vida al espacio a través de la luz, ¿no? Estos son sus primeros trabajos, que también les voy a pedir que los observen muy bien, porque James Turrell habla de que la luz es un ente que se hace también parte del espacio, ¿no? Y cuando él empieza a experimentar, esta fue su primera obra, le preguntaba a la gente si ella creía que esa obra o esa pieza, como esta que está aquí, por ejemplo, geométrica, estaba en el espacio. Entonces mucha gente quizás entraba y la veía así como, no, es una proyección, es solo una proyección. Pero había otra gente que sí decía, claramente hay una presencia, porque no solo está la presencia del objeto, sino que también el objeto está bañando la habitación. Entonces su presencia realmente era grande. Entonces él jugaba un poco con la gente porque hay gente, porque muchos podrían decir, no, no, ahí no hay nada, hay solo luz. Pero para él la luz es algo importante y es una presencia además, ¿no? Fíjense que bien lograda está, por ejemplo, esta imagen, que es como una puerta que parecería, por ejemplo, que nos conduce a una habitación, por ejemplo, o que se tratara de otra habitación, ¿no? O esta imagen, por ejemplo, que realmente pareciera que estuviera proyectando un cubo 3D, ¿no? Pero en realidad es esta esquina, esta pared, donde la luz está interviniendo. Entonces, sigamos un poco. Este es James Turrell, como lo verán, tiene ya bastantes años hoy en día, y él nos dice que su trabajo
se trata más bien de ti viendo que de mí viendo, aunque es un producto de mi vista. Entonces, claro, si volvemos un poco atrás, eh, a recordar un poco cómo podemos, o gracias a nuestra vista, cómo podemos ver los colores, bueno, pues tiene bastante lógica lo que nos dice Turrell, ¿no? Él lo diseñó con sus propios ojos, pero finalmente somos nosotros quienes decidimos lo que sentimos o quienes nos acomodamos a estas propuestas. Pero James Turrell es alguien que seguramente muchos de ustedes ya conocían por este meme famoso de Drake. Este video fue grabado en diferentes lugares donde se encontraba la obra de James Turrell. Y como verán, aquí también la paleta de colores está claramente marcada, ¿no? Entonces vemos este trabajo. Entonces, Drake dijo que era muy fanático y decidió junto a sus productores utilizar estos lugares de los museos como locaciones para este video famoso de este meme. Bueno, sigamos hablando de James Turrell. Ahora les voy a mostrar este otro proceso de su obra que él titula como Skies Space. Aquí él, como verán, perdón, ya no trabaja con elementos geométricos, baña todas las habitaciones de luz. Y si ven, cada una va cambiando según los colores, ¿no? Esta verde, esta naranja da una sensación como, no sé, más fuerte, no sé, como que hay temperatura y adentro hay calor. Esta otra morada a mí me da otra sensación, como más de calma, de quizás relajarme, cosas así, ¿no? Y aparte, si se fijan, James tiene al medio este tragaluz cuadrado eh, y es la forma en la que él empieza a plantearse y a decir como quiero salir, quiero o sea, entender mi obra primero en lo pequeño, ¿no? En lo cerrado, como cuando él proyecta al principio las figuras geométricas. Después se abre un poco más al espacio completo y después empieza a pensar en el espacio ya arquitectónico, ¿no? Y a plasmar también la luz y transformar los lugares y los espacios a través de la luz. Ahora, si se fijan, coincidentemente aquí también vemos que hay otro tragaluz. ¿Eso por qué sucede? Sucede porque James Turrell empieza a salir tanto de la habitación que dice, wow, tengo que mirar al cielo, tengo que mirar a esta fuente de luz natural que proviene de arriba, ¿no? Entonces lo que él dice es como, yo me propongo ahora que también la luz natural va a intervenir en mi obra, es parte de mi obra. Entonces decide que su trabajo iba a empezar a enfocarse también y a prestarle atención a la luz del exterior. Ahora vamos a hacer una pequeña parada de James Turrell para hablar de este gran artista brasilero, Abraham Palatnik, que murió hace 3 días atrás. Él es uno de los pioneros del arte cinético. Y el arte cinético son obras que cobran movimiento o que pueden moverse. Eh, Ahora, mientras nuestro amigo James Turrell en Estados Unidos estaba haciendo estos ejercicios de luz con geometría, en ese año, nuestro amigo Abraham ya estaba creando escultura lumínica en Brasil. Él tenía a su favor que había estudiado mecánica y sabía además soldar, entonces sabía hacer motores. Esta obra que ven aquí ustedes es una caja y esta caja es una caja de luz que adentro tiene ampolletas de diferentes tamaños y unas lentes también de diferentes medidas, tipo lupas de colores. Entonces las lentes están sujetadas por unas máquinas que van cambiando, que las hacen girar. Y al girar, los diferentes puntos de luz las traspasan. Entonces se puede crear una obra lumínica viva que va cambiando en la medida en la que se van moviendo este circuito interior que tiene, ¿no? Estamos hablando del año 60, o sea, mucho tiempo atrás. Entonces, miren los resultados de esta obra, es realmente bellísima, ¿no? Cada una de estas es un resultado. Lo que tiene adelante, o sea,
esta plaquita de aquí adelante es como que fuera un acrílico blanco. Es blanco, me imagino que tiene obviamente cierta transparencia eh, para poder dejar ver la luz. Entonces es una obra realmente fascinante. O sea, imagínense lo avanzado que estaba ya para ese tiempo en comparación a Turrell, que estaba empezando a analizar el espacio, ¿no? Pero después nuestro amigo Abraham decide un poco alejarse del tema de la luz y trabajar más con el arte cinético, el arte del movimiento, y, y crea estas obras, ¿no? Estas obras que están viendo aquí son móviles, se van moviendo. Entonces, atrás tienen pequeños circuitos. Es un trabajo bien delicado y muy, muy, muy hermoso y entretenido de ver. Entonces, me encanta Palatnit porque se sale del marco, ¿no? ¿Ven? La forma está fuera del marco. Y él siempre habla de que su trabajo tiene que ver mucho con experimentar, como que él decía, yo no es que busqué algo, es como que estaba jugando, trabajando y y no me presiono, ¿no? Que es mucho lo que hacen muchos artistas para crear, no presionarse con un objetivo muchas veces, sino que simplemente fluir con la técnica. Acá vamos a volver un poco a James Turrell después de despedir a Abraham y vamos a ver en todo este tiempo cómo James Turrell llega realmente a obsesionarse con el tema de la luz y crea este fenómeno, perdón, y crea este museo que se llama Museo Rodenkrater, que está en Arizona. Turrell se compra un cráter, cabe decir que tiene bastante buen mecenazgo, se compra el cráter y empieza a crear su museo. El museo no está terminado, pero a lo que él apunta es a que el museo se convierta en un observatorio de fenómenos astronómicos. Pero aparte, adentro, también es casi como un templo, muy hermoso. Se los voy a mostrar. Miren, por ejemplo, este es un pasillo. Y esa es una rampla, esta que está acá. Entonces nosotros subimos por la rampla y llegamos y lo que observamos es esto, ¿no? Esta figura circular. Entonces ahora es de noche, este es uno de los tragaluces que tiene el museo, ahora es de noche y claro, aquí es de noche, en esta figura es de día, ¿no? Y él utiliza la luz, como ven aquí luz azul, aquí luz más cálida, y lo pintoresco de todo es que parece una cerradura, ¿no? Por donde entraría una llave de esas antiguas. Bueno, cuando llegamos al centro, cuando terminamos de cruzar el pasillo, llegamos a este lugar, ¿no? Que es un observatorio. Y como ven, la luz también genera un transcurso. O sea, la obra en sí también está viva. Como ven aquí, este, como este círculo, ¿no? Que se genera gracias a la luz que está entrando desde el exterior. Entonces es un museo que todavía está trabajando, es el 2024 creo que tienen pensado terminarlo. Entonces, vamos a hablar de ciertas conclusiones y cosas hasta aquí que son importantes, sobre todo para los chicos de Mustakis que nos están escuchando y que están participando ahora de estas clases. Lo primero es hablar de tomar conciencia de nosotros como entes observadores y participantes del espacio. Es como cuando vas a un lugar y vas a apreciar algo que tenga que ver con arte, es como que primero tienes que entender en dónde estás, como situarte y, y como empaparte, digamos, un poco de lo que va a pasar, ¿no? Es como estar presente en el aquí y en el ahora, no con tu cabeza en otro lado, sino presente en el aquí y el ahora. Después hablamos también de entender la luz como un elemento protagonista, así como lo vimos con Turrell, que finalmente utiliza la luz para bañarlo todo en espacios donde no hay absolutamente nada, lo cual es bastante maravilloso, sino que la luz se convierte en la única protagonista, como en esta bella obra, sin más elementos, ¿no? Si se fijan, en él es bastante repetitiva esta idea de subir, de la ascensión, ¿no?
le encanta, él es matemático y astrónomo, fue estudiando con el paso de con el paso del tiempo astronomía. Después, ¿qué otra cosa nos enseñan estos artistas? Observar el espacio que nos rodea sin límites, ¿no? Turrell lo hizo, salió de esta habitación pequeña donde estaba proyectando, después poco a poco a cosas más grandes, ¿no? El jugar también, ¿no? Cómo se generan cosas al jugar, como en el caso de Abraham. Después, observar el espacio, perdón, esa ya la dijimos. Pensar en el espectador, lograr que se sienta cómodo y parte de la obra. Esto también es bastante importante a la hora de hacer instalaciones, ¿no? Siempre uno busca que haya una provocación o algo así. Dependerá de cada artista, ¿no? En el caso de los artistas de la luz, de estos artistas que hemos visto de la luz, ellos piensan bastante en el espectador, en que sea él prácticamente quien defina la obra, pero con su presencia. O sea, para estos artistas la presencia del espectador hace que la obra tenga vida, ¿no? Más que ellos querer decir o querer que tú saques alguna conclusión de algo, pues no es como, oye, ven, mira, disfruta, siéntete, despierta esos sentidos, ¿no? Bueno, vamos a avanzar a nuestro tercer punto entonces. Hasta ahora hemos hablado bastante de la luz y de cómo con solo luz hemos podido llenar espacios vacíos. Y ahora vamos a hablar de la intervención de espacios, pero con luz y con sombra. Para eso vemos esta fotografía que tenemos aquí. Como ven, es muy diferente a Turrell, porque esta vez es la sombra la protagonista que está completamente cubriendo todo el espacio, ¿no? Este artista se llama Ralph Klister y armó todo un juego con elementos diferentes como juguetes, por ejemplo, en estas máquinas que son retroproyectoras. Vamos a hablar un poquito más adelante de esta obra, se las voy a contar cómo se hizo y todo. Bueno, percepción de la luz y la sombra. Esta es otra obra bastante interesante que es del artista azerbaiyán Rashad Alakbarov. Sí. Este artista trabaja con elementos no muy convencionales. En este caso, trabaja con diferentes pedazos de fierro que los empieza a soldar y los transforma para que tomen una nueva vida. Si se dan cuenta aquí, la luz nuevamente es una protagonista, pero aparecen otros personajes que combinados o que fusionados generan un tercer resultado, que en este caso es la obra, ¿no? Entonces, si nos fijamos aquí, realmente si viéramos solo el objeto o si lo miráramos, diríamos, no, son pedazos de fierro, boten eso, ¿no? ¿Qué es eso? Pero después si nos abrimos y vemos lo que hay ahí, o lo que produce ese objeto, decimos, wow, no lo boten, déjenlo ahí. Entonces es interesante el trabajo de Rashad. Y lo otro interesante es que Rashad, mientras nuestros amigos Abraham y James hacían sus experimentos en el año 60, Rashad recién había nacido. Así que bueno. Esta otra obra que vemos hecha con sombras le pertenece a la artista japonesa Kumi Yamashita. Si la ven, les voy a poner un video de Kumi para que entiendan un poco de qué se trata este trabajo. Puede ser que no se escuche bien, es un video bastante antiguo que logré encontrar, pero como ven, esta obra se llama Conversaciones y como ven son varias hojas de papel. Lo que varía es el recorte de los labios en la boca. Entonces, al generarse la sombra y el movimiento circular de estas hojas, que pareciera que fuera un libro que está así, con todas las hojas como pasándose, digamos,
genera esta sensación de conversación, ¿no? Entonces, ese es el experimento de esta japonesa que se hizo en el año 1999, perdón. Sigamos hablando de Kumi. Kumi es bastante interesante como artista. Trabaja con elementos, como ustedes ven, que podríamos decir simples, pero esa simpleza realmente es bastante trabajo, no es algo que podamos decir que no, que fácil yo lo hago en casa, no es tan así. Pero bueno, lo interesante es eso, ¿no? Buscar, buscar, buscar y encontrar cosas y elementos. Entonces, en este caso, por ejemplo, Kumi utiliza una fuente de luz, utiliza un objeto y utiliza un soporte, eh, que finalmente es donde se proyecta la sombra, ¿no? Aquí ella utiliza la sábana, logra moldear la sábana para darle una forma y a través de la sombra crear esta hermosa silueta, ¿no? Se dan cuenta la diferencia, ¿no? De un trabajo súper grande, cómo estamos avanzando a otras cosas que quizás requieren menos elementos, pero aún así son súper ricas e interesantes. Sigamos viendo cosas de la Yumi, que es muy entretenida. Aquí nuevamente nos encontramos con esto. Eh, Estos podrían ser como fichas de juegos, por ejemplo, que tienen los niños en casa o de madera con números. Cabe destacar que ella trabaja con diferentes dimensiones, alturas, ¿no? No es que todas las figuras sean como de un mismo tamaño, sino que van variando bastante también de tamaños para poder lograr lo que ella logra a través de la luz, ¿no? O sea, imagínense, esta obra es hermosa, ¿no? Como pareciera que se despedazara, o es que estuviera despedazándose o deshaciéndose, pero no se está deshaciendo, se está construyendo, ¿no? Y son como, si nos ponemos y nos planteamos la reflexión respecto de esta obra, es así, ¿no? No es una destrucción, es más bien como un todo siendo parte de algo para crear finalmente la forma humana en este caso. Otro ejemplo interesante, con una hoja de papel. ¿Qué les parece esto? Ella genera con una hoja de papel perfiles de personas, muchos perfiles de personas. Nuevamente es para mí sorprendente, creo que no es fácil realizar este tipo de cosas. Yo lo he intentado, pensé que se podía, pero realmente requiere de una paciencia y de un proceso de prueba y error bastante largo. Después, Kumi va, bueno, continuando su trabajo y su exploración, y llegamos a ver ya obras o esculturas lumínicas como estas, ¿no? Que son bastante interesantes también. Aquí podríamos decir que, claro, es una placa que está casi como, si está fuera de la pared, mi figura termina siendo una placa que va incrustada. Y la fuente lumínica estaría aquí arriba en el caso de esta forma, proyectando esta pareja, ¿no? En esta otra forma, la fuente lumínica claramente es lateral, se encuentra lateral, y muestra la silueta de este hombre sentado. En este otro caso, la fuente lumínica viene por abajo y produce esta forma, ¿no? Entonces, creo que puedo decirles que por experiencia y por haber probado como esta propuesta es mucho más lograble que estas otras dos. Bueno, pero ahora vamos a hablar de otro artista y vamos a ver otro ejemplo interesante. Vamos a volver a Rashad. Miren esto, por favor. Si nosotros viéramos solo ese objeto, únicamente así, claro, podríamos decir, hay algo, sí, buscar, ¿no? Una forma, algo, pero finalmente en lo que se traduce esta obra es en esto, ¿no? Esto es la obra. Este es el medio, digamos, por el que transita. Gracias a la luz se genera esta hermosa pieza de sombra, ¿no?
Bueno, y Rashad también juega con sus esculturas lumínicas. Y aquí pone la cabeza como en estado normal y aquí decide poner al personaje de cabeza, por ejemplo, ¿no? Entonces va jugando con sus obras. No se hace ningún problema de eso, digamos. Rashad, en sus primeros trabajos, componía con elementos que sacaba o que tenía en la basura o que tenía en desuso y generaba estas ciudades con sombra. Si se fijan, aquí hay dos fuentes lumínicas, por ejemplo, trabajando, que no son luz directa a las figuras, ¿no? Hay un trabajo de saber calcular y hacer las cosas. Aquí se nota un poquito más, ¿no? La luz no está incidiendo directamente en los objetos, sino que, sino que hay un manejo de la luz para que ésta pueda lograr el objetivo que él espera, ¿no? Que es la producción de estas sombras. Si ustedes hacen este ejercicio, los invito a hacerlo, de hecho, es bastante entretenido. Se van a dar cuenta que pasan muchas cosas y que puedes generar movimiento también con las sombras. Otra obra de Rashad es esta, que él titula Baku. Baku es el lugar de donde es él, ¿no? De nacimiento. Entonces aquí vemos otro trabajo de Rashad, pero con color y donde la luz está siendo proyectada sobre acrílicos de colores. Y él crea un paisaje, ¿no? O sea, imagínense de nuevo este trabajo, lo hermoso y delicado, ¿no? Porque parece que la obra finalmente se descompusiera, ¿no? O se desvaneciera, pero en realidad estos pedazos que parecen sueltos hacen un todo. Es bastante interesante la obra de... Bueno, volvamos a Ralph Kistel con cuentos chinos. Cuentos chinos se llama esta pieza. Le puso así porque todos los objetos pequeñitos que están aquí o que aparecen aquí los compró de los chinos o de, o de cosas que él dice que valían todas $1, ¿no? Entonces, el montaje de esta obra está así. Él creó unos pequeños circuitos donde a estos objetos que fue montando caja por caja les dio también movimiento, les dio vida. Entonces, acá como ven, el retroproyector bueno, es una máquina que tiene un espejo abajo y otro espejo arriba. Y aquí, en esta parte de aquí abajo, que no se alcanza a ver, pero si ustedes se fijan es como una aleta. En la aleta de abajo el lente es como una lupa, tiene bastante aumento. Entonces el espejo de arriba que recibe el reflejo de abajo eh, proyecta en grande lo que está abajo, ¿no? Entonces, ahí como ven, se ven las sombras de los objetos. Y ahí está el artista con todos sus juguetes que compró por $1, ¿no? Él estaba súper feliz. En ese caso, entre estos dos artistas, bueno, Rashad es, creo, mi favorito, ¿no? Por su uso de elementos que muchas veces pueden ser de nuestro cotidiano o que pueden ser basura. Creo que me parece un poquito más atractivo. Ahora bien, este, creo que después de conversar esto, con Marco decidimos que hay que plantearse una pregunta, ¿no? Y la pregunta era, ¿cómo queremos habitar nuestro espacio? Después de haber visto esto y de haber notado cómo con un elemento como la luz podemos transformar todo un lugar, nos gustaría hacer esta pregunta, ¿no? ¿Cómo queremos habitar este espacio?